Ahora tenemos a Kamala Harris de candidata, propone ahora aumentar el puesto de sociedades un 28%, Trump mucho más proteccionista. La batalla económica parece que va a comenzar también en ese sentido entre los dos candidatos. ¿Cómo estás viendo toda esta situación en la actualidad? Por desgracia, no hay ningún partido que ahora mismo esté apostando por el librecambismo en Estados Unidos. Hay un cierto repliegue desglobalizador y ahí no hay grandes diferencias entre los dos grandes partidos. La hay en materia de política fiscal. Estamos forzando a que los inversores paguen impuestos que pueden ser monstruosos, no por lo que ya hayan conseguido, sino por lo que a día de hoy el mercado espera que van a conseguir. No me parece una idea destructora del mercado de valores estadounidense y destrozaría todos los proyectos empresariales de nuevas empresas que van creciendo. Has hablado antes del mercado laboral de Estados Unidos, tenía aquí varias cosas preparadas, pero creo que queda claro y tenemos que tocar otros temas y se nos va avanzando todo esto. Aquí está lo del ajuste tremendo que ha habido en el Ujú. mercado laboral para que quede constancia de lo que estábamos hablando anteriormente. Y esto va muy ligado a la administración actual y a la batalla electoral que hay de por medio, ¿no? Hay gente que dice que ha habido mucho maquillaje por cuestiones electoralistas también, porque ha habido el mayor ajuste de destrucción de, no de destrucción de empleo, sino de creación de empleo desde la crisis del 2008, ahí lo veis, cuando se produjo ese ajuste de puestos de trabajo creados, y es el mayor que se ha producido desde entonces. Y claro, todo esto es en la batalla electoral. Ahora tenemos a Kamala Harris de candidata. La última vez que tú estuviste aquí todavía estaban pues formándose estas cuestiones, ¿no? De a ver qué iba a pasar. Finalmente es Kamala Harris, propone ahora aumentar el puesto de sociedades un 28%, Trump mucho más proteccionista, aranceles, bueno, pues ahí la batalla económica parece que va a comenzar también en ese sentido entre los dos candidatos. ¿Cómo estás viendo toda esta situación en la actualidad, lo que han pasado los últimos acontecimientos y las propuestas que tenemos encima de la mesa? Bueno, en el caso del impuesto sobre sociedades, que la propuesta efectivamente es subirlo del 21 al 28%, al menos no es hasta el 35%, que es o era la idea que tenía Kamala Harris en 2019, ¿no? Regresar, Trump lo bajó del 35 al 21 y Kamala Harris originalmente proponía restablecer el antiguo impuesto sobre sociedades. Ahora, al menos en campaña electoral, no se atreve a llegar a tanto, lo cual creo que es una buena noticia en parte, ¿no? O sea, desde luego, los impuestos bajos o que no suban tanto como podrían haber subido, creo que son buenas noticias. Pero bueno, está el problema que mencionábamos antes del déficit público estadounidense, que aunque tengan capacidad para emitir deuda, otra cuestión distinta es si deberían emitir deuda. Y claro, pues si tú no buscas aumentar la recaudación, pero si quieres gastar más, como es el caso de Kamala Harris, pues eso supone más emisión de deuda pública, ¿no? En cualquier caso, eh, tenemos esa revisión del impuesto sobre sociedades y tenemos otra idea que yo creo que es fiscalmente la peor que ha planteado Kamala Harris, al menos hasta el momento, todavía nos puede seguir sorprendiendo, claro está, que es ese impuesto del 44% sobre las ganancias bursátiles no realizadas. Básicamente sobre las plusvalías latentes que tengan los grandes patrimonios en Estados Unidos. Creo que eso es una forma de destruir la generación de riqueza dentro del país, que básicamente estás grabando ganancias no realizadas, sino expectativas de ganancias futuras. Estamos forzando a que los inversores paguen impuestos que pueden ser monstruosos, no por lo que ya hayan conseguido, sino por lo que a día de hoy el mercado espera que van a conseguir, ¿no? Imaginemos ganancias latentes en Nvidia y un impuesto del 44% sobre esas ganancias latentes. Bueno, pues hoy las expectativas de Nvidia pueden ser astronómicas y a lo mejor en 5 años se verifica que no han conseguido casi nada. Y sin embargo, el impuesto no lo tienes que pagar hoy, no cuando realices ganancias, sino simplemente cuando están esas ganancias latentes y si en el futuro se revierten las tornas y donde tenías plusvalías tienes minusvalías, no puedes reclamar que te devuelvan las cantidades ingentes que has abonado. Pues no, me parece una idea
destructora del mercado de valores estadounidense y más allá del Sí. mercado de valores, de la capacidad de acumulación y de generación de riqueza dentro del país, porque destrozaría todos los proyectos empresariales de nuevas empresas que van creciendo. Los dueños están capitalizando, ¿no?, su ahorro y su inversión dentro de la empresa que han creado, y les obligas a pagar cantidades monstruosas de impuestos cuando a lo mejor están ahogados en términos de liquidez, ¿no? Eh, y en el caso de Trump, pues bueno, creo que ya lo comentamos, ¿no? El Trumponomics, de la política económica de Trump, al final es una especie de revival de su primera legislatura. Mm. No hay mucha novedad encima de la mesa, si acaso que quiere profundizar en ella. Aranceles más elevados, impuestos sobre sociedades más bajo, del 21 al 15%, ha prometido. Eh, Tipos de interés bajos, tipo de cambio del dólar depreciado para fomentar la reindustrialización de los Estados Unidos. Bueno, es algo que en general el PAC es el esperable y el que ya puso en práctica en su primer mandato. Si acaso, cabría decir, al menos desde mi punto de vista, que yo era muy crítico con Trump y lo sigo siendo por su discurso proteccionista y de alguna manera en esa parte de su política económica no me preocupaban tanto los demócratas, ¿no? Porque, bueno, el Partido Demócrata, de hecho, históricamente en Estados Unidos, ya no digo históricamente en los últimos 20 o 30 años, Mm. sino incluso en el siglo XIX, ha sido un partido más aperturista en lo comercial que desde luego el Partido Republicano, que viene de la tradición hamiltoniana de proteccionismo muy serio. Y esto, de nuevo, no es algo de Trump, esto es algo propio de la historia del Partido Republicano. De hecho, bueno, la propia guerra de secesión estadounidense entre el norte y el sur, uno de sus patatas calientes, no digo la única ni mucho menos, pero era justamente la disputa comercial entre un sur que quería aranceles bajos y un norte industrial, un sur agrario que quería aranceles bajos y un norte agrario, un norte, perdón, industrial que quería protección arancelaria. Y claro, Lincoln republicano estaba alineado con los intereses industriales y proteccionistas del norte. Por tanto, esto es algo que ya viene de la tradición propia del Partido Republicano y ha habido quizá alguna excepción, tampoco tanto como el relato eh, en retrospectiva, pues embellecido nos quiere contar, pero ha habido alguna excepción, quizá a este proteccionismo tan fuerte como Reagan, pero en general el Partido Republicano es un partido proteccionista y el Partido Demócrata no lo había sido, o no lo había sido tanto. Pero he de decir que mm, a raíz del gobierno de Biden y también de las propuestas de Kamala Harris, creo que las diferencias en materia de proteccionismo entre los dos partidos ya no son significativas. Es decir, yo no creo, no anticipo, me puedo equivocar, por supuesto, pero mi expectativa actual, sujeta a revisión si surge nueva información, no es que si Trump pierde las elecciones, Estados Unidos va a ser sustancialmente menos proteccionista que si Trump gana las elecciones. Creo que el grado de proteccionismo será similar en ambos casos. De hecho, es que Biden ha sido más proteccionista que Trump. Y por eso ahora Trump dice, bueno, pues yo todavía tengo que serlo más que Biden. Pero nada nos garantiza que Harris nos vaya a ser todavía más proteccionista de lo que vaya a ser Trump, ¿no? Pero bueno, por desgracia, no hay ningún partido que ahora mismo esté apostando por el librecambismo en Estados Unidos. Hay un cierto repliegue, no sé si geopolítico, pero en todo caso un cierto repliegue desglobalizador y ahí no hay grandes diferencias entre los dos grandes partidos. La hay en materia de política fiscal, de manera bastante clara, en materia de impuestos sobre sociedades, y poco más, porque los dos son amigos del déficit público, los dos son amigos de Mm. los tipos de interés bajos. Bueno, y también en regulación, ¿no? En materia regulatoria también hay una brecha importante. El Partido Republicano apuesta por una desregulación bastante intensa de la economía. Veremos hasta qué punto la llevan a cabo. Y el Partido Demócrata por seguir controlando regulatoriamente la economía.
Ujú. Pues veremos porque de esto vamos a hablar largo y tendido los próximos meses, eso seguro. Y es verdad que, bueno, que tenemos un contexto económico en Estados Unidos que vamos a ver qué bandazos van pegando a lo largo de la campaña electoral y qué nuevas Ujú. propuestas nos traen. Te quería preguntar, porque hablando de otras posiciones, hoy sí que habíamos conocido, y además esto lo habías retuiteado hoy en Ujú. tu cuenta de Twitter, y es la situación de Argentina y de que parece que puede haber un atisbo de brotes verdes en la economía argentina según los últimos datos que hemos conocido. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que puede quedar todavía dolor en la economía argentina? ¿Empieza a haber o puede haber cierto rebote? ¿Qué conclusiones sacas? A ver, aquí hay una interacción entre la economía real y la economía financiera que no podemos obviar. Eh, en cualquier economía, tanto en cualquier sociedad, tanto la economía real como la economía financiera están muy interrelacionadas, pero en una economía como la Argentina, que es una economía al borde de la bancarrota, y no perdamos de vista que eso es así, pues todavía con mayor motivo. Quiero decir, ahora puede haber un rebote de la actividad, ahora hablaré un poco más sobre ello, pero si Argentina, el Estado argentino, no consigue hacer frente al pago de sus deudas, de algunos vencimientos de sus deudas en 2025, por ejemplo, en enero hay un pago muy importante, tanto de principal como de intereses, que está pendiente, claro, si entras en bancarrota, la economía real se te vuelve a hundir, ¿no? Y al revés, si hay un rebrote fuerte de la economía real, eso también puede facilitar que los inversores internacionales sean algo más proclives a refinanciarte tu deuda y por tanto a alejar el riesgo de bancarrota financiera. Es bueno, esto lo comento porque a veces tendemos a pensar que el futuro está escrito de alguna manera y que necesariamente vamos hacia un punto futuro que está predeterminado y solo hay uno predeterminado y la cuestión es adivinar cuál es el predeterminado, pero en muchas ocasiones lo que tenemos son lo que se llaman equilibrios múltiples, es decir, que según cómo se conjuguen las circunstancias nos podemos mover en una dirección o en otra completamente opuesta. Eh, ¿Esto por qué lo digo? Pues porque sí, en julio parece que estamos viendo un rebrote de la actividad económica en Argentina bastante intenso. En el gráfico yo creo que se puede observar, ¿no? Hay una línea que es la azul oscuro, que es el indicador de actividad económica, incluyendo el campo, que esa no despega tanto, y hay otra, que es la azul celeste, que excluye el campo. Y esa sí que tiene un rebrote muy fuerte, un repunte muy fuerte en julio. ¿Y por qué hay que excluir el campo? Pues porque el año pasado fue un año de sequía en Argentina y por tanto la variación interanual, incluyendo el campo, pues va muy bien para el conjunto de la economía, o bueno, para el conjunto, que suaviza mucho la caída de la actividad el hecho de que el campo este año haya ido normal o relativamente bien y el año pasado fuera un desastre. Pero claro, si y cuidado, eso es importante también para la estabilidad conjunta de la economía, ¿no? Que tengas un sector que esté yendo relativamente bien, pues ayuda. Pero si queremos saber cómo va el resto de la economía, que no es el campo, obviamente tenemos que excluir el campo. Y el resto de la economía, que no era el campo, en general, por ejemplo, el sector de la construcción o industria manufacturera, estaban yendo fatal, realmente mal. Lo cual, a cierto punto, es comprensible, ¿no? Porque mucha gente le pide a Milei resultados inmediatos y, bueno, sí, por pedir, pues, se puede pedir lo que queramos, ¿no? Pero hay que entender, primero, que lo que ha hecho Milei ha sido un ajuste fiscal y fiscal muy fuerte para tratar de estabilizar financieramente el país y acabar con la inflación, un ajuste desinflacionario, y ese ajuste desinflacionario en gran medida se ha fraguado desde el lado del gasto. Y el gasto público tiene una incidencia muy fuerte sobre el sector de la construcción, obra pública y también sobre la demanda interna de mercancías, que además en Argentina, como el grado de proteccionismo es muy fuerte, pues incide especialmente sobre el gasto interno, ¿no? Sobre la demanda interna industrial. Pues claro, al haber secado eso, el impacto a corto plazo por necesidad es una caída muy fuerte de la actividad de estos sectores. Y ahí la duda es, o era, cuándo esos sectores van a recomponerse y van a empezar a tirar de nuevo. Van a empezar a tirar de nuevo sin que el Estado vuelva a meter
gasto de manera artificial. Y lo que estamos viendo es un resurgir muy importante o bastante importante de la construcción y un cierto rebote ahora en julio de la industria, aunque sobre todo ya digo de la construcción, lo cual creo que es algo notable a destacar porque la construcción está resurgiendo no por obra pública, sino por obra privada. El Estado no está gastando más en obra pública. No es que Milei haya vuelto a abrir las compuertas del gasto público en obra pública, no. Por tanto, todo este rebrote que estamos viendo del sector de la construcción es obra privada. Y, y es hasta cierto punto esperanzador que la actividad haya tocado suelo en mayo-junio. En junio ya se empezaba a ver un cierto resurgir, pero es verdad que creo que había expectativas de que junio iba a ser mucho mejor de lo que fue y no lo fue. Pero aún así, yo diría que el piso estuvo en mayo. En junio ya hay un cierto resurgir de la actividad y en julio vemos un despegue fuerte. Ahora, como mencionaba, está por ver que esto se consolide en agosto, que continúe en septiembre y sobre todo que se pueda extender a lo largo de 2025 en un contexto financiero argentino que sigue siendo muy complicado porque es que el problema, ya lo he mencionado, pero es que, claro, estamos tan acostumbrados en España a que la refinanciación de la deuda sea más o menos automática que no nos colocamos en los pies de la insolvencia del Estado argentino. Y es que el Estado argentino en 2025 tiene que devolver decenas o bueno, miles de millones de dólares que no tiene. Y claro, nosotros en España la deuda la devolvemos refinanciándola. Argentina hoy por hoy no puede refinanciar porque nadie quiere refinanciarla. Entonces, si no tienes el dinero y no te refinancian, ¿qué haces? Pues lo que hacía hasta ahora era default o imprimir dinero para generar inflación, ¿no? Y Milei ni quiere hacer default ni quiere volver a la inflación galopante. Entonces, o se abren los mercados financieros para Argentina en 2025 o hay una especie de rescate adicional, el Fondo Monetario, por ejemplo, que pusiera más dinero, lo cual sería, yo creo, el peor escenario dentro de los menos malos, eh, o Argentina pues volverá a las andadas. Pero bueno, yo creo que el panorama ahora mismo está más, por supuesto, muchísimo más estabilizado que a finales de 2023 y diría que también pinta mejor que en meses como junio, ¿no? Junio y principios de julio, yo creo que había dudas porque la actividad no despegaba, el tipo de cambio se estaba volviendo la brecha cambiaria estaba volviendo a abrirse, por tanto, temores de que la inflación pudiese resurgir. Ahora mismo la brecha cambiaria está estabilizada, la actividad parece que está resurgiendo, la inflación, las expectativas es que siga bajando con cierta fuerza. La semana que viene bajan 10 puntos el impuesto país, del 17,5 al 7,5%, que eso es una rebaja del coste de la importación muy importante, lo cual incidirá también en la inflación, haciendo menor inflación, aunque también dificultará la acumulación de reservas, ¿no? Yo creo que es o sea, ahora mismo el panorama está bastante estabilizado financieramente, pero aún hay retos como el que mencionaba de 2025 y también cómo va a seguir o si va a seguir la acumulación de reservas por parte del Banco Central para reforzar la solvencia de Argentina, porque la bajada, o sea, ahora cuando baje el impuesto país, la demanda de dólares por parte de los importadores va a aumentar sustancialmente, porque el impuesto país es un impuesto contra la demanda de dólares. Si lo bajas, aumenta la demanda de dólares y eso dificultará la acumulación de reservas, o es previsible que lo haga. Pero bueno, dentro de lo que cabe, me parece que se están poquito a poco corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos, que la economía apunta maneras de volver a crecer y veremos si se da la carambola mágica de que todo se termina alineando para que Argentina no quiebre y pueda crecer con fuerza. Y ya para terminar, ¿no? No estoy seguro de que esto vaya a llegar a buen puerto. O sea, confío en que sí, pero no pondría mi mano en el fuego porque Mm. la situación es complicadísima. Es verdaderamente complicada, que Argentina está quebrada y es muy difícil sacarla de la quiebra. Pero, en cualquier caso, creo que sí que hay que poner en valor
lo que ha conseguido Milei en estos 8 o 9 meses. Lo digo porque la expectativa de muchos era que Milei no aguantara 3 meses. La expectativa es que todo saltara por los aires nada más llegar a Milei al poder, porque se nos decía que no tenía realmente un plan y no tenía en la cabeza cómo reorientar o redirigir hacia una dirección sostenible a Argentina. Y lo que ha aprobado Milei es que sí tiene un plan muy bien armado y además con, diría, sólidos fundamentos económicos, que ese plan ha empezado a funcionar estabilizando, bueno, la inflación, o al menos entrando en un periodo de fuerte desinflación respecto al previo a Milei, está empezando a funcionar con un resurgir de la actividad económica y, 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 por tanto está yendo, creo, todo lo bien que podría ir. Y aún así no sé si será suficiente para digerir toda la herencia desastrosa recibida. Pero no se me ocurren muchas formas en las que ahora Argentina podría estar en una situación mejor de la que está. Y es mala, pero es que eh, cualquier otra alternativa, sinceramente, creo que ahora mismo Argentina estaría muchísimo peor. Ujú. Pues también veremos, ¿no? Estos avances. Además, esta semana ha habido como mucho ruido con sacar lingotes de oro del Banco Sí, Central bueno. de Argentina al exterior, cosa que hace cualquier banco central de países desarrollados mismamente. No, y Y además está muy relacionado con lo que estábamos mencionando, ¿no? Es sí. decir, Argentina está buscando refinanciar, el Estado argentino está buscando cómo refinanciar sus vencimientos de deuda en 2025 y una forma en la que puedes intentar refinanciar para obtener las mejores condiciones posibles, porque claro, cuando decimos que nadie te quiere refinanciar en condiciones financieras que sean asumibles para un Estado. Obviamente, si prometes tipos de interés indexados a inflación, no sé, del 300%, pues sí, te van a refinanciar, pero eso te lleva a la quiebra, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo consigues que te refinancien en mejores condiciones? Reduciendo el riesgo para el acreedor. ¿Cómo reduces el riesgo para el acreedor? Pues en este caso colocando como colateral del crédito que está solicitando tus reservas de oro y no las puedes colocar dentro de Argentina porque no es creíble. O sea, si un prestamista italiano le dices, no, es que este préstamo que haces al Estado argentino está colateralizado por oro que tenemos en Argentina. Luego impaga el Estado argentino y el prestamista italiano le diría al Estado argentino, vale, me habías dicho que si no cobraba me darías el oro. En ese momento el Estado argentino puede decir, tururú, no te doy nada. Y tú no puedes denunciar al Estado argentino en su propio territorio para que los tribunales le condenen a entregarte oro. Te lo puedes expropiar, ¿no? Aunque formalmente reconociera que estudió, podría decir, bueno, ahora saco una ley y te expropio el oro. Para que eso pueda funcionar, el oro tiene que estar en una jurisdicción extranjera y el Estado argentino no ha de ser el soberano dentro de esa jurisdicción, sino que ha de ser una parte más dentro de un proceso judicial donde le reclamas el Mm. oro y las autoridades extranjeras que controlan o están depositado el oro, te puedan transferir el oro si el Estado ha impagado. Entonces, Sí, es algo lógico es lógico, en un país que no tiene credibilidad internacional. claro. España no necesita colocar reservas de oro detrás de su deuda porque tiene cierta credibilidad, bueno, porque Alemania está detrás, ¿no? En cualquier caso, pero no lo necesita. Ahora, Argentina lo necesita, Venezuela lo necesita y el propio Maduro lo ha hecho en el pasado para acceder a créditos internacionales, porque nadie se fía de Venezuela o del chavismo. Cuestión distinta es en qué ha utilizado esos créditos, pues básicamente para engordar a la oligarquía chavista, pero para que Venezuela pudiese acceder al crédito internacional, obviamente puso oro o puso petróleo. ¿Cuántas veces ha puesto Maduro petróleo como colateral en sus créditos, etcétera? Sí, y además, fíjate que como desde 2008 hemos pasado a un mundo de deuda colateralizado completamente, con los experimentos que hubo en 2008, pues aquí cada uno pone de garantías lo primero que tiene, ¿no? Y sobre todo los países que han Claro, perdido claro. mucho su credibilidad internacional. Oye, quería tratar, has mencionado a Maduro, no sé si va a dar tiempo ya hoy porque estamos ya apurando y quiero tocar el tema del alquiler, que me parece muy interesante con todo lo que está pasando, pero para el próximo directo y programa sí que mencionaremos Venezuela, que recordemos ha pasado ya un mes desde las elecciones, las actas siguen sin presentarse, bueno, pues todo sigue igual en ese sentido, ya lo tocaremos porque me parece un tema muy interesante y cómo ha pasado de una economía que era bollante hace muchísimos años al desastre más absoluto, y yo creo que es muy interesante tocarlo en este canal.